Vamos a comenzar orando, así que les voy a pedir que me acompañen. Dios, estamos aquí reunidos para honrar tu nombre, para bendecirte y agradecerte por todo lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Queremos pedirte sabiduría, Señor, para hacer las cosas como tú quieres que se hagan siempre. Y danos entendimiento, Señor, para que tu palabra pueda calar en nuestros corazones hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Lucas relata una buena parte de lo que pasó la noche de la Navidad. Y relata principalmente lo que llamamos la anunciación. Interesante porque esto pasa 400 años después de que Dios se ha mantenido en silencio. Ha habido un tiempo de 400 años donde no ha habido ningún profeta ni nada de parte de Dios. Y esta historia, esta es nuestra historia. Es la historia porque no es un cuento, es historia. Es la historia de cuánto Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y en el capítulo 1 de Lucas, empezando en el verso 26, dice cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo. ¿Quién es Elizabeth? Elizabeth es una pariente de María. Elizabeth es la madre de Juan el Bautista y de Zacarías. Y dice que en ese 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret. Nazaret era una aldea de Galilea, una aldea. No era una ciudad, no era un pueblo grande, era una aldea. Y Dios lo envió a una virgen llamada María. Ella, María, estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir con aquello. Y en el verso 30 dice: no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Has hallado el favor de Dios. Y le dice: concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él, Jesús, será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Verso 34. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, le dice, y además es muy importante, porque además lo que está diciéndole: lo que te estoy diciendo va a ocurrir porque ya ocurrió un milagro en la vida de tu pariente. Dice: además tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. No había tenido nunca hijos y estaba muy anciana. Quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Y le dice: pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse.
aquello es una prueba de que lo que te estoy diciendo a ti se va a cumplir. María respondió, y esto es bien importante: soy la sierva del Señor. Otras versiones dicen, soy la esclava del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel se fue, la dejó. Yo creo que todos nosotros aquí conocemos esta historia. Toda América, no solo en esta isla. Creyentes y no creyentes, todos hemos escuchado de esta mujer llamada María, una adolescente, que quedó embarazada sin la participación de ningún hombre. Y dio a luz a un niño al que le puso por nombre Jesús. Esta historia es bien sencilla, de tal manera que todos la podamos entender. Ella, María, no era una mujer letrada. María era de una aldea. Una adolescente, tal vez 15, 16 años. En aquel entonces, en esa cultura, las mujeres no iban a la escuela. Y para ir a la escuela los varones tenían que ser de cierto nivel económico. La mayoría de los discípulos de Jesús, que sabían de las escrituras, o sea, del Antiguo Testamento, lo sabían de oído, tenían que memorizarlo, porque no sabían leer ni escribir. De los discípulos de Jesús, solo 2 sabían leer y escribir, que era Mateo y era, bueno, que sabían leer y escribir, solo ellos. El resto no sabían. Así que María sabía que estaba embarazada, sabía que quedó embarazada, ¿verdad? Aunque no entendía cómo. Sabía que era un niño, era un varón, lo que iba a tener, porque el ángel le dijo, vas a tener un hijo. Y hasta le dijo, le vas a poner este nombre. Sabía, por lo que le dijo el ángel, que este niño iba a ser especial a los ojos de Dios. Pero no entendía qué tanto ni cómo. No lo entendía. Fíjense que las primeras palabras de Jesús que están registradas en la Biblia es cuando Jesús tenía 12 años. Ocurrió que cuando Jesús tenía 12 años, sus padres, como buenos judíos, iban todos los años a la celebración de las fiestas en el templo. Y fueron, y cuando ya iban de regreso, Jesús se les quedó en la ciudad, en Jerusalén. Y lo interesante es que regresan a buscarlo y en los 3 días lo encuentran en el templo. Y entonces Jesús les dice en Lucas 2:49, pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Aquí incluye, cuando dice tuvieron, incluye a José también, porque ahí andaban los dos buscándolo. Y dice, no sabían que tengo que estar en los asuntos de mi padre, no sabían que tenía que estar en los asuntos de mi padre. ¿Ah? Por lo que el ángel le había dicho, María sabía que Jesús, su primogénito, era especial, muy especial a los ojos de Dios, pero no tenía ni idea la dimensión de cuán especial era. No sabía en qué se convertiría su hijo. Después de este incidente de los 12 años, pasan 18 años de silencio, donde no se sabe una sola palabra que haya pronunciado Jesús, sino hasta que comenzó su ministerio a los 30 años y duró como unos 3 años y medio. La canción que cantaron los muchachos antes de que yo entrara, María sabía que menciona algunas cosas que María no sabía, pero no las menciona todas. Y quisiera que viéramos algunas de esas que María no sabía. Por ejemplo, María no sabía que su hijo nacería de la manera más humilde. De manera normal en aquel entonces, los niños nacían en las casas y preparaban el nacimiento del niño con agua caliente, con ropa y con todo lo demás, y había una partera para ayudarle a tener al niño.
Pero en este caso, el niño nace en un establo, en medio de animales, sin nada preparado, sin partera. Solo está José ahí, que no sabía nada de eso porque era un carpintero. Nace de la manera más humilde. Mire cómo dice Lucas 2:7. María dio a luz a su primer hijo varón. Ya dije que tuvo otros hijos varones. Lo envolvió en tiras de tela, otras versiones dicen en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. No es que el pueblo estuviera de fiesta y que había muchos hoteles, no, era una aldea. Belén era una aldea. Pero siempre había casas que le alquilaban un espacio a la gente que llegaba, porque había un censo. Ellos fueron por el censo, a inscribirse en el censo que había mandado el César que se hiciera. Y todo estaba lleno. Y el único espacio que consiguieron fue en el establo. Dice, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. O sea, un pesebre es un comedero de animales, lleno de paja, de garrapatas y de todo, porque no había alojamiento. Interesante que está José con María solo ahí, sin partera, sin nada. Y los primeros que se enteran de que ese niño ha nacido y que es el Salvador son los pastores que están en la montaña. Y se enteran porque un ángel les dijo: hey, ha nacido el Salvador en la ciudad de Belén, tienen que ir a verlo. ¿Ah? Y fueron a verlo. Los pastores no eran las personas más importantes del pueblo, eran de baja categoría, eran las tareas que nadie quería hacer, dormir en el campo cuidando ovejas. Todavía hoy a nadie le gusta la tarea de pastor. ¿No? Así que básicamente las personas de un escalón de los más bajos de la sociedad fueron los primeros a ir a ver al Rey, a Jesucristo. Dice Lucas 16, fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y ahí estaba el niño, estaban María y José. Y ahí estaba el niño acostado en el pesebre. Fueron los primeros que lo vieron. Otra cosa que María no sabía es que cuando ellos fueron al templo, porque era la ley, era el templo, había personas en el templo que lo estaban esperando con ansia. Sabían que iba a llegar porque el Espíritu se lo reveló. Lucas 2, del verso 25 en adelante, dice que había dos personas en particular. Uno se llamaba Simeón. Era un hombre ya viejo, anciano. Pero Dios le había dicho a él, le había revelado por el Espíritu. Dice que el Espíritu estaba sobre él. No estaba en él, estaba sobre él. Y el Espíritu le había revelado a Simeón que él no se iba a morir hasta que naciera el Salvador. Tú vas a ver al Salvador. Y ese día que llevaron a presentar a Jesús al templo, porque era la ley, y Jesús nació bajo la ley, ese día Simeón se levantó temprano, se bañó, se vistió y se fue al templo. Y cuando llegó, estaban presentando a Jesús, tomó a Jesús en sus brazos, e hizo hasta profecías. Y le dijo, mira, este niño va a ser tropiezo para muchos, pero muchos otros también van a ser levantados. Y le dijo, y una espada atravesará tu corazón. Eso se lo dijo a María, vas a sufrir a causa de este hijo. La otra persona que estaba se llamaba Ana, una mujer que quedó viuda muy joven. Las mujeres se casaban de 16, 17 años y a los 7 años quedó viuda, y desde que quedó viuda se dedicó a servir en el templo. Tenía 90 y tantos años sirviendo en el templo y estaba esperando la venida del Señor. Y entonces cuando tomó a Jesús en sus brazos y le contaba a todo el mundo, ha nacido el Salvador. Otra cosa que María no sabía era que su segunda visita oficial, la primera visita, los pastores, la segunda visita oficial serían reyes. Serían reyes. O sea, el otro extremo, los pastores allá y los reyes en el otro lado. Y vinieron para adorarlo. Dice Mateo capítulo 2, verso 9,
Dice, después de esa reunión, porque estos reyes, cuando llegaron a Jerusalén, llegaron buscando, ¿dónde está el rey de Israel, el rey de los judíos que ha nacido? Ellos llegaron a Jerusalén, porque los reyes no nacen en aldeas, no nacen en establos, nacen en palacios, nacen en la ciudad, nacen en la casa presidencial, ¿no? En el palacio presidencial. Ahí nacen. Y llegaron y preguntando, ¿dónde está el rey que ha nacido? Y Herodes se preocupó porque dijo, llegó alguien que me va a quitar el puesto. Porque Herodes no era judío. Herodes fue un rey que fue puesto por los romanos para gobernar sobre los judíos. Pero él no era judío. Entonces se reunió con ellos y después ellos le dijeron, mira, nosotros vimos una estrella en el cielo, cuando él nació, vimos la estrella y hemos venido desde lejos a adorarlo. Y averiguaron dónde era, en Belén, que iban a ser el Mesías. Él dijo, vayan y cuando lo encuentran, pasen por aquí de regreso y me avisan porque yo también quiero ir a darle su abrazo al rey que ha nacido. Y dice el verso 9, después de esta reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente lo guió hasta Belén. Iba delante de ellos la estrella y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María. ¿Y José dónde estaba? Ya no estaba en el pesebre, ya estaba en una casa. El niño no tiene horas de nacido, ya es un niño. Porque ellos pasaron, desde que nació hasta que llegaron, pasaron semanas, posiblemente meses, para llegar ahí. Y lo encuentran en una casa. ¿Y dónde está José? Seguro que estaba trabajando, ganándose el mangú. Están con el niño, María dice, y dice que los reyes se inclinaron y lo adoraron a Jesús. Lo adoraron a Jesús. Luego dice, abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Estos son bien significativos. De eso hablamos la semana pasada. Oro como el rey que era. Incienso porque el incienso se prendía en el templo para Dios. Y mirra porque era una especie que era usada para embalsamar a los muertos, como que dice, preparándolos para su muerte. Otra cosa que María no sabía era que la tercera visita oficial sería de la gente de Herodes. Herodes mismo no fue, pero mandó su gente. Cuando Herodes se dio cuenta, dice Mateo 2:16, cuando se dio cuenta que los sabios se habían burlado de él, o sea, no regresaron donde él, sino que se fueron por otro camino, se puso furioso. Entonces, basado en lo que le dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Eso se llama la matanza de los inocentes. Murieron muchos niños. No se sabe cuántos. No hay récord. Pero Herodes quería deshacerse de él. Y dijo, por si lo escondieron en otra casa, busquen en todas las casas. Y todo niño que vea menor de 2 años, córtenle la cabeza. María tampoco sabía que iba a haber un momento que ella se mudaría, que tendría que irse del país, que se mudaría a Egipto. Egipto no es como ir de aquí a Santo Domingo Este, no, era lejos. Tenían que mudarse. Mateo 2:14 dice, esa noche, porque cuando los reyes se fueron, el ángel le habló a José de noche y le dijo, mira, agarra a tu mujer, tu hijo y váyanse a Egipto, porque Herodes va a venir para matarlo. Entonces dice que esa noche José salió para Egipto. José era un hombre súper obediente. Dios le decía, haz esto, inmediatamente. No, mañana me levanto, me baño, me desayuno. No. Esa noche
agarró sus cosas, agarró su mujer y su hijo, vámonos, y se fueron. Y se quedaron ahí hasta la muerte de Herodes. Herodes tardó más o menos 2 años en morir. Así que estuvieron por lo menos 2 años en Egipto hasta que le llegó la noticia de que Herodes había muerto. Otra cosa que María no sabía era que ella iba a estar presente, iba a ser testigo de la muerte de su hijo. Lo normal es que los hijos entierran a los padres. Eso es lo normal. Pero en este caso a ella le tocó ser testigo de la muerte de su hijo. Ella no sabía que iba a estar presente en una muerte de las más crueles que había. Porque la muerte de la cual murió Jesús era reservada para los criminales, para los peores criminales que había. Y ella estuvo ahí presente. Y fue testigo de su dolor, de la humillación de la que fue objeto. Se burlaban, le escupían. Dice que Jesús en la cruz cargó nuestra vergüenza, la vergüenza de nuestros pecados. Y sufrió cantidades. Juan, capítulo 19, 25, dice, estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. No sabía ella de su muerte. Muchas de las cosas que María supo de Jesús, las escuchó de boca de otros. Ella nunca estuvo presente, no andaba con Jesús cuando Jesús andaba predicando o andaba haciendo milagros con todo lo que hizo. No, para nada. Pero ella supo que durante su ministerio ocurrieron muchos actos sobrenaturales, milagros y señales. Por ejemplo, sanar leprosos, darle vista a los ciegos, que los paralíticos caminaran, resucitar muertos. Ella no lo vio, pero sí lo supo, de boca de otros, no porque estuviera presente. Número 7, María no sabía que Jesús velaría por su cuidado aún después de morir él mismo. En Juan 19, versos 26 y 27 dice, cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir en su casa, para que la cuidara. Él moría, resucitaba, iba al cielo y alguien tenía que cuidarla físicamente, que tuviera casa y comida. Número 8, María no sabía que los lazos de fe tomarían predominio sobre los lazos de sangre. Que para Dios es más importante que seamos hermanos en la fe a que seamos hermanos de sangre. Una vez está en una casa llena de gente. En Mateo 12 dice que estaba Jesús, mientras Jesús hablaba a la multitud, la casa estaba llena, una multitud. Y dice, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Dijo, ve y dile a Jesús que está su mamá y los hermanos, que queremos hablar con él. No llegaron, les voy a decir, no llegaron para decirle, hey Jesús, te preparamos una comidita buena. No, llegaron porque querían llevárselo. Porque mucha gente decía que él estaba loco. Él estaba loco. Lo venía para llevarse como para esconderlo. ¿No? Y entonces dice, alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos?
¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego dice, señaló. Era una multitud lo que estaba ahí. Pero señaló a sus discípulos y les dijo, miren estos que están aquí. Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, es mi hermano y mi hermana y mi madre. Los lazos nuestros en la fe están por encima de cualquier cosa. Y Dios quiere que tengamos eso en cuenta toda la vida. María tampoco sabía que un día ella sería seguidora de Jesús. No lo siguió nunca durante los 3 años de ministerio. No lo siguió. Pero en Hechos 1 relata cuando Jesús, después de resucitar, estuvo con sus discípulos 40 días entrenándolos. Y después asciende, sube al cielo, es llevado al cielo. En presencia de sus 11 discípulos, no había nadie más que los 11. En ese momento, cuando Jesús sube al cielo, los únicos testigos de su subida al cielo fueron los 11 discípulos. Y después de que él subió, regresaron a la ciudad, a la casa donde se hospedaban, que era una casa que era un segundo nivel, le llaman el aposento alto. Ahí se hospedaban. En el verso 14 del capítulo 1 dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Todos se reunían y estaban constantemente en oración, junto con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Y varias mujeres más. Estaban los discípulos y todas las más. ¿Cuántos eran? El verso 15 dice cuántos eran. Dice, durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes, ese era el grupo, 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar. No había otro lugar, solo ahí, 120 creyentes. Algo que cambió su manera de ver a Jesús, no solamente de María y de sus hermanos, de sus discípulos, fue la resurrección. Ver a Jesús resucitado. Ellos lo vieron morir, lo vieron sepultado, y cuando resucitó y se presentó con ellos, eso les cambió la vida. Primero eran unos cobardes. La noche que Jesús fue apresado, todos se la dieron. Todos se la dieron. Ninguno quedó ahí. Ninguno. Y el único que anduvo ahí medio escondido era Pedro, y cuando le preguntaron, hey, tú eres de la gente de él. No, yo no lo conozco. Ni me pregunten, nunca lo he visto. Pero cuando lo vio resucitado, Pedro se convirtió en un hombre valiente. Y al punto que todos esos 11 dieron su vida por Jesús. No sabemos en qué momento, la Biblia no dice en qué momento María y sus hermanos vieron a Jesús resucitado. Solo habla de cuando Santiago, dice en 1 Corintios 15:7, hablando Pablo, dice, luego lo vio Santiago, porque el capítulo 15 de 1 Corintios, habla de la resurrección, de la importancia de la resurrección, y fue importante porque la gente que lo vio estuvo dispuesta a morir ir hasta el final con él. Dice, luego lo vio Santiago, y después lo vieron todos los apóstoles. Santiago, el hermano de Jesús, que escribe una carta que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. La carta de Santiago. Hay otro hermano que escribió otra carta, que es Judas. De Judas. Cuando yo pienso en María, las cosas que no sabía, pienso en las cosas que nosotros no sabíamos. Cuando yo pienso en María, pienso que María seguro que tenía el respeto de todos los discípulos. Estaban juntos los 120 ahí. Oraban juntos, comían juntos. La Biblia no dice que María tuvo seguidores. Uno, porque María nunca buscó tener seguidores. Nunca buscó jugar una posición.
María es un buen ejemplo para nosotros, porque para seguir a Jesús sin andar buscando ganancia personal. Si hay una cosa que Dios no quiere es que ustedes y yo busquemos a Jesús para tener una ganancia personal, ya sea una posición, es el pastor, ¿no? O ganancia, cosas materiales. Dios quiere, si hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos, es imitar a María en su obediencia a Dios, en su sujeción a Dios y en seguirlo. La pregunta hoy es, ¿estás siguiendo tú a Jesús? ¿Lo estás siguiendo? Piensa en eso, reflexiona. ¿Estás siguiendo a Jesús? Ahora, no puedes seguir a Jesús si no lo conoces. Yo no puedo seguir a nadie que yo no conozca. En todos los aspectos. Cualquier líder político. Tú no puedes seguir a ningún líder político si no lo conoces, si no sabes para dónde va, si no sabes quién es. Pero Jesús no solamente quiere que lo conozcas, que sepas, lo reconozcas, ese es Jesús. No, quiere que le creas. Quiere que le creas y que lo recibas en tu corazón. ¿Y sabes qué? Hacerlo, creerle y recibirlo, o no creerle y no recibirlo, tiene consecuencias eternas. No solamente qué es lo que va a pasar ante el 31, tiene consecuencias eternas. Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en él, todos los que creyeron en él, todos los que creyeron en él, sea quien sea, grandes, pequeños, ricos, pobres, hombres, mujeres, de cualquier lugar del mundo, a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Les dio el derecho, un derecho que te dan de ser hecho hijo de Dios. Esa es la consecuencia eterna de creer en él y recibirlo, ser hecho hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos los que estamos acá y todos los que están allá afuera, en toda la avenida Independencia y en todo el malecón, somos creación de Dios. Pero nosotros salimos de ser creación de Dios cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, creemos en él y lo recibimos de manera personal, pasamos a ser hijos de Dios. Esa es la consecuencia. Jesús dijo, necesitas nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Podemos preguntarnos, como lo hizo Nicodemo, ¿cómo nazco de nuevo? ¿Tengo que entrar al vientre de mi madre para volver a salir? ¿Ya siendo viejo? Tienes que nacer del agua. Cuando naciste la primera vez, naciste del agua, se rompió la fuente y saliste. La segunda vez naces del Espíritu. En Romanos 10, 9 y 10 tenemos un reto para cada uno de nosotros. Y ese reto es, dice Romanos, si declaras abiertamente, no a escondidas detrás de la cortina, no, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es declararlo abiertamente. Y dice en el verso 10, pues por creer en tu corazón, es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, eres justificado, te limpia de todo pecado y te pone completamente limpio a la par de Él. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Declarar abiertamente. No hay cristianos de la secreta. O eres cristiano o no lo eres.
no hay de la secreta. Dios quiere que nosotros podamos poner nuestra cara y decir, yo creo en Jesucristo y lo recibo como Salvador personal. Ese es el llamado de Él. Recibirlo. Jesucristo, yo te recibo. Yo creo en ti, creo en tu sacrificio, que cuando morías en la cruz hace 2000 años, estabas pagando por mis pecados de manera particular. Que estabas llevando toda mi vergüenza en la cruz por mis pecados. Tú la llevaste. Yo creo eso y te recibo como mi Salvador personal. Aquí nadie va a ser salvo porque la mamá es cristiana o el papá es cristiano. No, esto es un asunto estrictamente personal. O eres tú o te quedaste fuera. No existe otra manera. El deseo de Dios es que nosotros podamos hacerlo. Si no lo has hecho así de manera, como dice aquí, declararlo abiertamente, decirlo, hey, Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí. Te recibo como mi Salvador personal. Si no lo has hecho así de manera abierta, ahí en tu corazón, si no crees que Dios lo levantó de los muertos, no eres salvo. Pero el deseo de Dios es que todos sean salvos. Todos. Todos te incluye a ti, y me incluye a mí, incluye a mi abuela, incluye a todo el mundo. Ese es el deseo de Dios. Y dice, decláralo. Decláralo. Dios nos da oportunidad de hacerlo eso todos los días. Y hoy es un buen momento para decirle a Dios, decirle ahí, abiertamente, Dios, yo creo en ti y te recibo. Yo los voy a invitar a orar. Y quisiera que todos pudiéramos cerrar los ojos y pudiéramos orar. La oración es una cuestión bien personal. Tú le dices a Dios lo que tú quieres decirle. Pero en este caso, yo te diría ahí con tus palabras, dile Dios, yo creo que viniste al mundo a morir por mí. Díselo. Yo creo que tu sacrificio en la cruz es suficiente para el pago de todos mis pecados. Díselo. Y te recibo como mi Salvador. Díselo. No te quedes con eso. Si lo haces, yo te invito en este momento a que, ahí donde está, todos con los ojos cerrados, si es la primera vez que entiendes cuál es el reto de Dios para ti, yo te invito a que levantes la mano y le digas, Dios, yo te recibo por mi Salvador. Yo creo en ti. Dios, yo te doy gracias por las manos levantadas, porque tuvieron el coraje de levantar las manos para decirte, yo creo en ti, te recibo como mi Salvador personal. Dios, yo te pido por aquellos que se detuvieron para hacerlo, que no quisieron abiertamente levantar su mano para decirte, te recibo, que no se tome mucho tiempo, Señor. Que puedan acercarse a cualquier persona, una o dos personas, y declarar abiertamente delante de estas personas, hey, yo recibí a Jesucristo hoy como Salvador personal. Yo creo que Él murió en la cruz por mi pecado. Gracias, Dios, por hacer eso por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.